Gracias a ustedes, Elianta. Un placer para mí estar aquí frente a su teleaudiencia. Bueno, muchas aristas que encierran este caso. ¿Cuál es su apreciación al día de hoy de lo ocurrido ese día en Higüey? Mire, para hacer un abordaje lo más constructivo posible de este incidente, tenemos que hacer una especie de abstracción del mismo. La abstracción es la capacidad que tiene el ser humano de formular ideas a partir de una idea distinta, formular ideas distintas a partir de una idea base. Vamos a suponer que dejamos de lado este incidente y nos imaginamos el día después a la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio Público, de la policía, con relación a este incidente, en relación de a quién dan la razón, a la fiscal o a la patrulla de policía. Usted se imagina el escenario que va a ocurrir aquí de sancionarse a los policías y se imagina de cuál va a ser el escenario de sancionar a la fiscal. Vamos a ver uno y otro escenario. Exacto. De lo que va a pasar. Empecemos con los policías. Okay. De determinarse que los policías cometieron falta ese día. Correcto. Siempre va a haber alguien, y eso lo vemos mucho en litigación en los tribunales, que le va a encontrar por dónde atacar una posición cualquiera. Y en eso, obviamente, que el Ministerio Público tiene una ventaja, porque de por sí son abogados formados y están formados específicamente para litigar en conflictos de todos los niveles. El policía no. El policía sencillamente está entrenado para garantizar la seguridad del ciudadano, para hacer investigaciones hasta el nivel en donde él puede acompañar al Ministerio Público como testigo en una investigación criminal o como perito. Ahora bien, en el caso de los policías, sancionados los policías, ¿cuál va a ser las consecuencias para este país? Una patrulla y el mensaje sobre todo, para los demás policías, para los ciudadanos, de cara a la figura de autoridad que implica el ejercicio de la acción policial. Evidentemente que las cámaras o la cámara que grabó el incidente dice claramente que se trataba de una unidad patrullera correctamente uniformado, correctamente equipada, que no sabemos si era la cámara que grabó, si era una de las cámaras que ya se supone que debe tener cada policía que está haciendo labor de patrullaje, sobre todo a esas horas de la noche, porque estábamos hablando de las 11 de la noche y un equipo correctamente uniformado, con un vehículo correctamente uniformado que interviene en la calle a esa hora de la noche, un vehículo que, de acuerdo a los perfiles sospechosos que ellos tienen, el Sonata, que es el vehículo, la marca del vehículo que abordaba y que conducía la magistrada, se trata de uno de los que más utilizan los delincuentes para hacer asaltos, atracos, etcétera. Pero aparte de que el Sonata de por sí ya llama la atención de los uniformados, le llamó todavía más la atención el hecho de que tenía los vidrios ahumados. Y empeoró probablemente cuando se dan cuenta de que no tiene placa, porque de frente tú no ves si tiene o no tiene placa, pero cuando el vehículo te pasa, obviamente que te fijas, espérate, esto da un perfil sospechoso, vehículo Sonata a estas horas de la noche. O sea, con ese criterio entendemos que la unidad patrullera hace el abordaje del vehículo conducido por la fiscal. Evidentemente que sancionar a estos agentes con la grabación que hay ahí, va a ser una tarea bastante difícil para las autoridades determinar en dónde estuvo el fallo de ellos. Hemos visto ahí uso excesivo de la fuerza, a la verdad, de lo que alegan, correcto, hasta tortura hemos visto ahí. Bueno, para eso yo creo que lo mejor será que se haga una especie de comisión interinstitucional, que no la hemos visto, porque hemos visto que la dirección de la policía, la Dirección General de la Policía ha dispuesto una investigación por su lado y por el otro lado el Ministerio Público ha lanzado otra investigación. Lo ideal es que sea conjunta esa investigación, porque no se trata de cuestiones de ego ni de quién tiene más poder. Entonces enfocamos el papel del policía. Ahora el de la fiscal. Antes de entrar al papel de la fiscal, ¿usted entiende que ha habido un pulso
por parte de las instituciones con este caso? Sí, evidentemente que se ha formado un pulso. Se ha formado un pulso que las autoridades, doña Miriam, el general Ten, tienen el deber ante la ciudadanía de evitar caer en eso, se le llama comúnmente, en ese gancho, porque nada aporta al fortalecimiento institucional del sistema de seguridad pública de República Dominicana ante una población que demanda seguridad ciudadana y que está agobiada, que está hasta frustrada porque la delincuencia no la deja trabajar tranquila, no la deja disfrutar de su derecho a esparcimiento, de su derecho a diversión, de su derecho a salir libremente. Entonces, la manera en que ellos aborden este problema y los resultados de ello, como le decía al principio, haciendo la abstracción, va a quedar fijada de manera muy definitiva con consecuencias que van más allá del simple show mediático en que se ha convertido esto. Porque fíjese usted que, por ejemplo, este incidente vino a desplazar los titulares y el interés de la ciudadanía en la famosa operación aquella contra la Jota en Santiago. Se había montado todo un operativo. Hoy nadie habla de la Jota ni nadie habla del operativo, solamente se habla de la fiscal. Pero este caso no es el mismo, no tiene la misma consecuencia que el caso de la fiscal, que el caso de Santiago. ¿Por qué razón? Porque si se sanciona, como le decía, si se sanciona a la fiscal, ya vimos el pronunciamiento del presidente de la Asociación de Fiscales. Correcto. Los demás fiscales se la van a cobrar a los policías, se la van a cobrar y le van a hacer la vida imposible a los policías, obviamente, porque hay un criterio de unidad en el Ministerio Público. Ahora, general, por encima de todo eso está el deber ser y el deber de la justicia, y las autoridades sobre esa base que deberían tomar la decisión. Pero partamos precisamente de la reacción del presidente de la Asociación de Fiscales. O sea, cualquiera que sea la decisión que se tome, va a haber un impacto y consecuencias que analizar en la población. Sí, pero no necesariamente tiene que ser negativo. De aquí se pueden sacar lecciones muy importantes que ayuden al fortalecimiento institucional del sistema de persecución de la criminalidad. ¿Cómo cuál es, general? Porque se nos está acabando el tiempo. Si hay alguien ahora mismo que se está frotando la mano y que está mirando esto con mucho interés porque le conviene, este enfrentamiento, este rifirrafe entre fiscales y policías, es la criminalidad, es la delincuencia, es el ciudadano deshonesto que no le gusta cumplir la ley. Y evidentemente que le favorece, porque esto lo que hace es que debilita el sistema en su conjunto. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Señores, doña Miriam, general Ten, reúnanse, hagan una conformación de una comisión mixta que se encargue primero de poner los egos, establecer responsabilidades y en función de eso, entonces necesariamente tomen la mejor decisión para el país, no para fiscal o policía, sino tenemos que pensar más allá de los egos institucionales en este caso, incluso hasta en ocasiones tenemos que ver el cumplimiento de la ley, porque como le decía, sancionar a esos policías que actuaron conforme a lo que se ve el vídeo ahí, de manera correcta, pero usted tiene a una fiscal que si usted la despoja de la condición de fiscal, supongamos que ella no es fiscal, que es una ciudadana cualquiera que adopta esa actitud, pero es una ciudadana que está en el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, a circular a cualquier hora de la noche y la policía a protegerla. Es un deber de la policía protegerla porque eso es lo que son, tanto policía como fiscales. Ciudadanos al servicio, autoridades al servicio de la ciudadanía. Entonces, si no fuera porque ella es fiscal, ese incidente probablemente hoy no tuviera en primer plano. No hubiera trascendido más de ahí. ¿Qué es lo que le da esta connotación tan especial y este impacto tan terrible que puede tener de cara a el futuro inmediato, a corto, a mediano y largo plazo? La condición de fiscal y la actitud que puedan tener el Ministerio Público por un lado ante una eventual sanción de la fiscal o los miembros de la policía, una institución ya de por sí vapuleada, pateada, que se ha hecho con ella de todo
en estos últimos años y que esta dirección de la policía, del general Ten, ha tenido el acierto de devolverle parte de esa confianza, de esa seguridad con la que antes actuaba cuando tenía jefes de policía que realmente apoyaban a sus agentes cuando hacían las cosas bien y los rompían, para usar un término muy popular, cuando hacían las cosas mal. General, se nos acabó el tiempo, un tema que da para que estemos hablando 4 noticieros seguidos. Pero me permite rápidamente. Sencillamente recomendarle a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía que retomen el fiscal de servicio. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos dentro de la policía, había un magistrado en todos los pueblos al cual llamar cuando se presentaba cualquier incidente de cualquier naturaleza que requería la autoridad de un fiscal intervenir. Si ahí hubiera estado esa figura del fiscal de llamada, porque ni siquiera tiene que estar en el cuartel, es el fiscal cuando se presenta un incidente así al cual llamar, que a su vez había sido una experiencia copiada de los años 70 y de los años 80, cuando entre militares y policías se presentaban incidentes que normalmente devenían eso, eran tiros, muertos, heridos, etcétera. ¿Qué hicieron las autoridades militares y policiales? Se pusieron de acuerdo, conformaron una patrulla mixta y cuando había un incidente que involucrara un guardia y un policía, hasta que la patrulla mixta no llegaba, se paraba el pleito ahí, se paraba el juego ahí y entonces llegaba la patrulla mixta con un oficial superior a cargo y resolvía el problema. Si ahí hubiera habido un fiscal de turno, cuando se presenta eso, tan pronto la magistrada se le identifica como que es la fiscal y sigue en el carro, la patrulla se llama a su supervisor. Mire, tenemos una fiscal que dice, una persona que dice ser fiscal, tenga la gentileza, comuníqueme con el fiscal de turno. No llegamos ahí. Esperemos que el mensaje llegue. Ojalá. General, ojalá. Muchísimas gracias al general Rolando Rosado, expresidente de la DNCD. Gracias por su tiempo. A ustedes.